el poder de congregarse. En Lucas 4:16 dice así: después volvió a Nazaret, el pueblo donde había crecido. Un sábado, como era su costumbre, fue a la sinagoga. Cuando se levantó a leer, le dieron los libros del profeta Isaías. Y Jesús abrió y leyó. Aquí dice algo bien importante, y es que ¿qué era la costumbre de Jesús? Ir a la sinagoga, ir al templo, ir a congregarse. ¿Y qué hacía? Leía la palabra, compartía la palabra con los demás. Si Jesús, siendo Dios, se acostumbró, o sea, era costumbre ir a la sinagoga a compartir la palabra, tenía la necesidad de, y también para enseñarla y aprender, ¿cómo es que nosotros somos de lo que no es de costumbre ir a la iglesia? Usted tiene que acostumbrarse a ir a la iglesia. Y no por costumbre, no por hacerlo una costumbre, sino por todo lo que radica, que ya lo vamos a ver, que es, ¿verdad? O cómo nos motiva y nos ayuda a congregarnos. En Hebreos 10:25 dice así: no dejemos de reunirnos como hacen algunos. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios. Y más aún cuando ya vemos que se acerca que el Señor juzgará a todo el mundo. Entonces, Pablo le dice aquí a los hebreos: no dejen de congregarse, más bien anímense a seguir confiando a Dios. Entonces, él no dice, más bien anímelos a venir a la iglesia, no, ¿verdad? Dice, más bien anímense para que confíen más en Dios. Porque cuando usted viene a la iglesia, usted comienza a congregarse, a hablar un lenguaje, la palabra exactamente, ¿verdad? No es que hablamos un lenguaje cristiano como tal, no. Hablamos la palabra de Dios y usted se va a llenar ¿de qué? De fe, de esperanza, de paz, de gozo, de alegría, porque va a adorar junto a los hermanos, va a estar allí constantemente compartiendo la palabra que le va a dar, si usted está en una situación, le va a dar la salida, porque usted va a decir ese domingo, wow, eso yo lo necesitaba. Yo necesitaba escuchar esa palabra y le va a animar. Entonces, que no seamos como los hebreos, ¿verdad? Que tenían la costumbre de no congregarse, sino que ahora usted va a congregarse porque allí va a conocer a Dios también en ese lugar y va a confiar más en Dios. Congregarse no es nada más el día domingo. Congregarse es estar todos los hermanos unidos, ¿verdad? En un mismo sentir. Porque estamos claros que dice la palabra que nosotros somos la iglesia. La iglesia no es esta casa o el salón de allá, la silla, la estructura. No, eso no es la iglesia. Eso es a donde vamos, que usamos para congregarnos, donde nos juntamos como hermanos. Amén. La palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Dónde usted escucha la palabra de Dios? En el grupo. En la iglesia, cuando usted se reúne con sus hermanos y le dice, mira, estoy pasando por esto, y uno le va a decir, mira, pero es que la palabra dice, confía en Dios y tal, y qué sé yo, ¿verdad? Entonces, el oír viene por la fe, viene por el oír la palabra de Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es que es tan importante congregarnos. Es parte de ese aumento de nuestra fe para entonces nosotros poder agradar a Dios. En el Salmo 27:4 dice así: Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo. Déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. David dice algo que nosotros debemos imitar y dice que él desea. O sea, es algo que nace de él. No es por obligación, no es porque le están, mira, si no vas, o sea, no. Es algo que debemos desear.
¿Por qué? Porque allí está la presencia de Dios. Porque yo voy a ese lugar y le adoro y lo exalto y aumenta mi fe, contemplo su hermosura, lo busco en la oración en ese momento también. O sea, por eso es que David dice, yo deseo estar ahí en ese lugar. Si usted me pregunta a mí, yo le compartí a los muchachos en estos días, yo deseaba estar en la iglesia 24/7. Pero no porque yo quería estar sirviendo agotada o para que me vieran. No. Era porque era el momento, o sea, yo quería buscar cualquier momento que estuviera yo allí para adorarle. Cuando yo estaba en mis peores momentos, que estaba pasando situaciones bastante difíciles, generalmente la gente dice, no, estoy enfermo, no puedo ir a la iglesia. No, es que tengo muchos problemas, no puedo ir a la iglesia. No, es que me pasa aquello, no voy a la iglesia. No, es que pequé, no voy a la iglesia. No, es justo donde usted tiene que ir. Porque está la gracia de Dios, está el poder de Dios, porque dice la palabra que el poder de Dios habita, ¿verdad? Se manifiesta cuando los hermanos están en ese lugar, juntos. Entonces, cuando decimos, no, es que estoy enfermo, hermano, Jesús sana, el Espíritu Santo es quien sana, vaya a la iglesia para que sea sano. No, pero es que tengo problemas, vaya para que aumente su fe, conozca la palabra de Dios, la declare, ore allí en ese lugar. Yo por eso iba cuando estaba en los momentos más difíciles de mi vida y yo sentía cómo venía ese bálsamo a mi vida cuando estaba allí deprimida o triste o con la situación, estaba allí, ¿verdad? Adorando a Dios, aprovechaba, yo quería aprovechar cualquier momento para orarle a Dios, porque si Dios estaba aquí, yo quería orarle para que me escuchara. Si Dios estaba por allá, yo quería donde estuviera. Yo quería estar allí para que Él me escuchara mi oración. Yo tenía ese deseo completamente de adorarle. Amén. En el Salmo 89, 7, dice así: Dios mío, los cielos te alaban por tus grandes hechos. Todos los ángeles del cielo hablan de tu fidelidad y solo a ti te honran. Eres un Dios incomparable. Eres grande y maravilloso entre los dioses. O sea, allí David, ¿verdad?, se derrama para decirle tantas cosas a Dios en ese momento. Allí. ¿Y qué va a pasar? Cuando, pregunto, ¿el enemigo quiere que usted adore a Dios? No. ¿Y qué va a pasar? Va a hacer todo. ¿Para qué? Para que cuando usted decida adorarle en su casa, va a sonar el teléfono, va a llegar una persona a visitarle, usted va a preferir hacer las arepas antes de ir primero a adorar. Y si es, ¿verdad?, para ir a la iglesia, ese día va a llegar el agua o se va a ir la luz, como nos pasó en estos días, ¿verdad? O se va a ir la luz, o ese día usted está muy cansado y lo van a invitar para una fiesta, para que usted se relaje en una piscina, ¿verdad? Ese día es el día... le va a dar dolor de cabeza y no va a ir, le va a doler el pelo y no va a ir tampoco. Mire, N cantidad de cosas. El enemigo va a poner todo, o usted necesita dinero y ese día le dicen, vamos a un trabajo espectacular que te vas a ganar todos los millones del mundo justo ese día. ¿Y usted qué va a decir? No, tengo que ir a trabajar porque yo necesito el dinero, ¿sí o no? Pero cuando le damos, como le hablamos en la otra clase, el primer lugar a Dios, ¿usted cree que su Padre, el dueño del oro y de la plata, no le va a dar lo que usted necesita si usted le da el primer lugar a Dios? Se lo va a dar. Y usted debe estar atento a las artimañas del enemigo. Yo en estos días alguien me decía, no, justo empezó a ir a la iglesia. Tenía tiempo que no iba a la iglesia. Empieza a ir a la iglesia. Y adivinen qué, le pusieron unas clases justo los días del grupo. Y usted dice, ¿en serio? No lo van a ver. Y así, sucesivamente, yo he escuchado N cantidad de gente que cuando justo, ese día llega el señor de la nevera que viene a arreglar, de la lavadora, justo en el momento que van saliendo al grupo.
llega el agua que tenía todo el día y justo es que usted va a lavar en ese momento. Todas las cosas suceden justo en ese momento. Porque obviamente hay un poder en congregarse. Hay un poder cuando estamos juntos, unánimes y en un mismo sentir. Dice la palabra que cuando hay dos o más reunidos en su nombre, la presencia de Jesús está en ese lugar. Y todo lo que pidamos en su nombre será hecho. Entonces, ¿el enemigo quiere que exaltemos a Dios por las cosas que Dios hace? No. Entonces él no va a querer que nosotros estemos juntos, unánimes, en el mismo sentir, adorando a Dios en un solo lugar. El que va a querer que estemos dispersos. Podemos estar juntos, peleando, juntos, hablando unos por un lado, otros por otro, pero no unánimes, en el mismo sentir, en la adoración a Dios, en compartir la palabra, en que se le sea revelado a usted la palabra de Dios. El enemigo no quiere eso. Entonces él va a hacer todo lo necesario para que usted no participe de eso. Y usted tiene que estar atento, alerta a eso y no perderse. La señora Margarita dice, yo venía con un pie, pero ella venía. No, que me dolía aquí, pero yo vengo. Ella ha venido con todos los dolores. Todos los miércoles tiene un dolor diferente. Y ella misma me dijo, no, esto es espiritual. No, gloria a Dios que se dio cuenta que esto era espiritual. Porque definitivamente es lo que el enemigo quiere hacer. Poner la piedra de tropiezo para que nosotros no vengamos a este lugar. Porque hoy usted está siendo libre de adorar, para que usted aprendiendo a adorar a Dios, ¿verdad? Vinimos juntos a adorarles. Usted está siendo libre para adorar a Dios. Usted está siendo libre para venir a escuchar la palabra, crecer en la fe. Y obviamente el enemigo no quiere que crezcamos en eso. Que usted sea libre para adorarle a Dios porque él quiere la adoración a él. Entonces, usted tiene que estar, mire, pase lo que pase. Yo les decía el domingo, entiendan algo, casa de oración se caracteriza de que pase lo que pase, aquí estaremos. Sin luz, sin agua, sin lo que sea. Mire, si no hay agua, usted échese un perfumito por allí, si fue que no le dio chance de bañarse, échese un perfumito, agua, échese el pelo para atrás, un poquito saque de dónde, pero no deje que haya ningún obstáculo que le permita poner de excusa para ir a la iglesia, para venir al grupo, para congregarse con los hermanos en la iglesia. Amén. Amén. En 1 Timoteo 3:14, Pablo le dice a Timoteo cómo debe tratar a la iglesia y dice así: espero visitarte pronto y por eso te escribo por aquí. Por si acaso no llego a tiempo, así sabrás que debemos comportarnos los que pertenecemos a la iglesia, que es la familia del Dios vivo, y la iglesia que sostiene y defiende la verdad. Aquí hay algo que nosotros nos hemos caracterizado y wow, de verdad que me he sentido complacida porque una de las cosas que nosotros hemos logrado en Casa de Oración Caracas es que somos una familia. Y aquí ya varios de aquí de este lugar me han dicho, wow, me siento en casa, me siento en familia. Es decir, que estoy compartiendo el ADN como es. Y bueno, eso es parte de lo que hacemos como iglesia. Somos una familia, donde compartimos todos. En Hechos vemos, ¿verdad?, cómo dice que se reunían juntos, unánimes, hacían cánticos, compartían la palabra, compartían los alimentos y estaban allí, ¿verdad?, con Dios todos los días. Dice que todos los días iban al templo, o sea, no iban nada más los domingos y los miércoles al grupo, iban todos los días al templo, a reunirse porque estaban allí experimentando eso nuevo que era, ¿verdad? De adorar a Dios, de ver al Espíritu Santo moverse, porque es donde viene Pentecostés, en medio, ¿verdad? Cuando los hermanos estaban juntos, unánimes, en el mismo sentir, viene la manifestación del Espíritu Santo. Eso era algo 100% nuevo. Y entonces ellos querían estarse nutriendo de eso constantemente y se reunían, ¿qué?
todos los días para recibir eso. Entonces, es importante que seamos esa familia. Nosotros vamos a estar constantemente hablándole como familia. Mira, yo le decía a la señora Elba, mira, estoy por aquí, ¿cómo hacemos? La buscamos, la traemos. ¿Por qué? Porque queremos que ustedes estén, no queremos un número. No queremos, ay no, porque la iglesia está creciendo y necesitamos meter gente. No, aquí no necesitamos meter a nadie. Aquí necesitamos gente transformada, gente que desee, como David, venir a este lugar, porque aquí está la presencia de Dios. Procuramos que la presencia de Dios esté en toda reunión que hagamos. Procuramos que Dios esté en ese lugar, que es el centro de nuestras actividades, para que ustedes puedan nutrirse y ustedes puedan conocer y que puedan reconocer que Dios transforma vidas, que Dios sana, que Dios restaura familias, que restaura tus emociones, que ya no vas a estar deprimido porque ahora vas a tener el gozo. O sea, que tú vas a estar aquí en este lugar para recibir de parte de Dios, para darle su adoración y para recibir. No por números, porque queremos llenar una iglesia. No es nuestro interés. Pero sí queremos enseñarte quién es Dios. Amén. En el Salmo 84:10 dice así: prefiero pasar un día en tu templo que estar 1000 lejos de él. Prefiero dedicarme a barrer tu templo que convivir con los malvados. David no le importaba lo que sea que tuviera que hacer en el templo, con tal estuviera él allí en ese lugar sintiendo la presencia de Dios. Y eso es algo, a mí me pasó cuando yo venía, en pandemia fue algo horrible, ¿verdad? Porque nosotros de estar todos los domingos en la iglesia, ¿y ahora cómo lo hacemos? Esta es otra forma, era una locura, eran conexiones en la mañana, en la tarde, en el día, en la noche, en todo momento, pero no nos llenábamos realmente. ¿Por qué? Porque sí, compartíamos la palabra, pero ese tiempo de adoración juntos, dice que Él habita, ¿verdad? En medio de su pueblo. Y sí, Dios está en todas partes, claro que sí. Pero, y fue algo que estuvimos aprendiendo también en ese tiempo, a tener, ¿verdad? Cada uno de nosotros, no solamente ir el domingo a adorarle, sino que era a diario, como lo dicen los hermanos en Hechos, ¿verdad? Y aprendimos de otra forma, pero algo que también me pasó cuando me vine para acá era... Bueno, me tocó verlos, no tenía iglesia, no quería ir a una iglesia como tal, porque bueno, si el plan era abrir una iglesia, yo decía, bueno, no, si voy a otra iglesia me voy como a acomodar y pues no quiero eso. Yo quiero ver que haya la necesidad en mí de arrancar esa iglesia. Y así fue. Nosotros llegamos en el mes de febrero y en el mes de agosto arrancamos en la iglesia. Y fueron meses en donde ya yo no soportaba una vez más conectarme un día domingo. Wow, era una lucha tremenda, se escuchaba mal, no veía bien, 1000 cosas pasaban. Y yo decía, no puede ser, ya, no lo soporto más, no quiero conectarme una vez más. Y un viaje a Caracas y regresé y le dije a los muchachos, la semana que viene abrimos la iglesia. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Aquí en la casa. Y así sea, ¿y quiénes vamos a venir? No importa, nosotros nos congregamos, nosotros 4, hacemos una iglesia para nosotros 6. ¿Qué importa? Si la gente viene o no viene, inviten al que quieran, pero si la gente viene, hacemos iglesia de nosotros para nosotros. Y wow, para mí fue otro tiempo totalmente diferente y gratificante. 1, aprendimos a hacer iglesia. Solo, equivocándonos, sin que nadie nos viera que nos equivocábamos, que no, bueno, fue una experiencia de verdad, en mi caso, hacer prédicas que no estaba acostumbrada, ¿verdad? Hacer prédicas y predicar cosas que me salieran, no me salieran, así con miedo, con temor y con la voz quebrada, decía cosas que incorrectas. Y bueno, y que no me escuchaban ellos, y bueno, yo después les decía, ay, mire, así no era, me equivoqué, ¿qué tal? O sea, nos permitió, pero no dejamos de adorar a Dios en ningún momento. No dejamos de compartir la palabra en ningún momento. Tampoco dejamos de invitar, porque invitábamos a la gente y gracias a Dios mucha gente sí vino. Bastantes vinieron, hoy en día están en la iglesia.
y están allí, fueron fieles. Yo les decía a ellos, ustedes fueron fieles aquí, ¿cómo no van a ser fieles en congregarse los domingos, verdad? Ahora que tenemos en el templo más espacio, un poco más, incluso hasta fresco, ¿verdad? Porque bueno, aquí el aire no da a lo mejor para estar todos aquí en este lugar. Y bueno, mire, es demasiado hermoso congregarse en familia. Estar juntos en ese sentir, en ese convivir, es muy, muy bonito. Y cuando nosotros nos congregamos y podemos, ¿verdad?, compartir de esa fe, nos va a permitir a nosotros hacer cimiento. Dice la palabra en el Salmo 92 que somos como árboles, ¿verdad?, plantados. Y aquí es bien importante que usted, ¿verdad?, pueda entender. Y yo cuando preparaba esta palabra, yo decía, wow, Señor, de verdad que tú eres un Dios de verdad increíble. Todos los que estamos aquí, increíblemente, ustedes pertenecen todos a otras iglesias. Pertenecían a otras iglesias. Y por X o Y razón, ahora están en este lugar. Jorma dice, yo no, pero sí, ese fue para allá y volvió. Porque estaba plantado aquí en este lugar. Porque fue plantado. En el Salmo 92, 12, dice, Dios nuestro es en tu presencia. La gente buena crece y prospera como palmeras bien plantadas, como los cedros del Líbano. Vivirán muchos años y se mantendrán sanos y fuertes. Siempre hablarán de tu justicia y de tu constante protección. Las palmeras tienen raíces profundas. Y cuando viene cualquier circunstancia, ¿verdad?, son movidas. De hecho, vemos en las tormentas, cuando pasan esos tornados, esas noticias, cómo las palmeras, ¿verdad?, van de un lado a otro y no se parten, no se caen. No se salen de allí porque tienen raíces profundas. Una de las cosas, y por eso decía, Señor, dame la sabiduría para hablar esto de cuando venimos de otras iglesias. ¿Por qué? Porque no está bien ir de un lado a otro. Y bueno, y los que han venido yo les he dicho, pero más o menos usted ¿por qué fue de allá? ¿Y usted por qué salió de aquí? ¿Y usted viene de allá? ¿Pero qué pasó? ¿Por qué? Porque no está bien estar de un lado a otro. Usted debe estar bien plantado en un lugar, porque en ese lugar es donde usted va a dar fruto. Cuando usted echa raíces, ahí es donde verdaderamente usted va a comenzar a dar frutos en su vida de lo que Dios ha hecho. Y si Dios lo trajo, y eso sí se lo digo con todo el amor del mundo, si Dios lo trajo aquí a este lugar, permítase echar raíces, sembrarse en este lugar y que aquí sea su casa. Así como le he dicho, nosotros queremos brindarle una familia, hablamos de que esta es nuestra casa y queremos que ustedes ahora ya no sean de otras congregaciones, sino que ahora sean de casa de oración. Y aquí pueden echar raíces y que sean como el Líbano fuerte. Porque cuando estamos juntos, ¿verdad?, como hermanos, nos fortalecemos los unos a los otros. Y eso es lo importante en este tiempo, porque dice en otro momento, ¿verdad?, que el tiempo ha llegado. Que dice Pablo, le dice que no se dejen de congregar, porque ni menos cuando ya el Señor, ¿verdad?, ya el tiempo está como cerca. Busque congregarse. Quiero profetizar, ¿verdad?, que si Dios te trajo aquí a este lugar, puedas cumplir el propósito para el que está siendo creado aquí en esta casa. Y aquí yo sé que vas a dar un fruto y serán de testimonio del poder de Dios. En el nombre poderoso de Jesús.